Bueno, a ver, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro, les hablo desde Oriental Educativa. Hoy lamentablemente no estoy en la oficina, no teníamos internet, es por eso que estoy en un café, no les voy a mentir, en un bar acá en el centro de Luján, pero obviamente eso no quita que podamos hacer la charla sobre enfermería. Hoy nos toca la profesión de enfermería. Nosotros venimos haciendo un montón de charlas, un montón de eventos ya durante toda esta semana, y hoy nos toca despejar dudas sobre la carrera de enfermería y entender de qué se trata esta apasionante carrera, este apasionante ámbito que forma parte del mundo de las ciencias de la salud. Hoy contamos con la presencia de Ayelén. Ayelén es docente de la Universidad de El Salvador, ¿sí? En la Facultad de Medicina. También trabaja en el Sanatorio Las Lomas y tiene más cursos que ser enorme, la cantidad de cursos que tiene, que prefiero que lo diga ella directamente. La idea de estos encuentros, chicos, es que despejemos las dudas sobre la carrera, que charlemos, que interactuemos, que ella nos cuente, Ayelén, contanos qué haces en el a diario, si hay trabajo realmente en esta carrera, cuál es la diferencia entre enfermería y medicina, si necesito tener algún requisito para saber. El otro día escuchaba en una de las charlas en la de farmacia, decía, bueno, yo quiero estudiar farmacia, pero la verdad que no me gusta el tema de la sangre. En las farmacias es obligatorio el tema de tomar la sangre, de hacer extracciones, cómo es el tema de la glucosa, si tengo que saber algo de diabetes. Bueno, la verdad que en estos encuentros surgieron 28.000 preguntas que nos sirven a todos. Así que a Selem te damos la bienvenida. Directamente puedes compartir pantalla, puedes hablar todo lo que quieras. Y los chicos, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Yo me voy a quedar acá moderando, obviamente escuchando, y si hace falta alguna pregunta, pues soy muy, pero muy chusma desde ya. Muchísimas gracias a Selem y gracias a todos por estar. Y disculpen el sonido ambiente, mil disculpas. Bueno, hola a todos. Como bien dijo Leandro, sí, soy enfermera. Mi primera parte de la carrera la hice en la Universidad de Buenos Aires, porque la carrera de enfermería consta de 5 años en total, con el ciclo completo como carrera de grado hasta licenciatura. Pero bueno, en muchos lugares todavía se puede hacer una parte intermedia, que haces los primeros 3 años y ya te recibís con el título de enfermero profesional, ¿sí? O enfermero universitario. Bueno, yo esa primera parte la hice en la Universidad de Buenos Aires. Y después el ciclo de licenciatura, los siguientes 2 años, lo hice en la Universidad de El Salvador, donde actualmente soy docente. Y bueno, a partir de eso también me llevó a estudiar el profesorado y bueno, y seguirme especializando un poco más en todo este camino de la docencia que es realmente apasionante. Por otro lado, también hace 10 años trabajo en el Sanatorio Las Lomas. eh, Hice 8 años asistencial, ¿sí? En el área de internación, siempre de adultos, un poco también de guardia de pediatría. Y bueno, hace 2 años que estoy en el área, primero empecé en el área de informática para la implementación de un sistema de informatización de historias clínicas, y ahora actualmente estoy en el área de calidad y seguridad del paciente, que bueno, es un desafío, un área nueva, y también formándome y aprendiendo mucho desde ahí. Así que les voy a compartir pantalla de la presentación que les armé para conocer un poquito más de la carrera y qué hacemos a diario para responder un poco estas preguntas que nos contaba eh, Leandro, ¿no? A ver, creo que ahí ya están viendo. Bueno. ¿Ahí lo están viendo a pantalla completa? Sí, no, tenés que ponerlo, pero tendrías que ponerlo en modo presentación. Ah, bien. Claro, ahí, perfecto. Okay. Ahí como recién me parece, ¿no? ¿Ahí? Ahí, Perfecto. no, sigue apareciendo igual, pero igual creo que se ve bastante bien, porque tenés las diapositivas a la izquierda y la pantalla en el grande en el medio. Ay, a ver, esperen. Esperen que dejo de compartir este. Y pruebo a presentar directamente la pantalla. Bueno, voy ahí, así voy mejor. A ver ahí, ahora sí. ¿Ahí va? Sí. Perfecto, gracias. Bueno,
Bueno, primeramente agradecerle, ¿no?, al área de promoción de la Universidad de El Salvador que nos dio esta oportunidad junto con Oriental Educativa, que la verdad me pareció muy interesante esta propuesta que tienen para conocer un poco más de qué se trata la carrera y orientarnos, tal cual lo dice el nombre de esta organización, para saber hacia dónde ir, ¿no? Porque capaz que uno o ya está cursando una carrera y está ahí como en veremos de qué se trata, o está terminando el secundario y viendo hacia dónde ir. Entonces nos sirve mucho para conocer otras profesiones, sacarnos dudas bueno, qué tiene diferente una de otra, a qué se dedica una y otra, ¿es más importante una que la otra? Bueno, empezar a informarnos un poquito de eso es muy interesante, y agradezco el espacio y la invitación para poder compartirles mi experiencia y, bueno, mi mirada como enfermera, ¿no? Así que, bueno, como les decía Leandro, mi nombre es Wilber Sacheler Natalie, soy profesora y licenciada en enfermería, como les contaba anteriormente, como formación. Y bueno, me gustaría empezar por esta pregunta de dispararles, de que se pongan a pensar qué piensan si les digo enfermeros, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿A qué se dedican? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hace en un día común y corriente un enfermero? Entonces, empezar a pensar en eso, y a veces lo primero que se nos viene a la cabeza es, bueno, el que nos vacuna, bueno, el que nos atiende cuando estamos enfermos, el que atendió alguna vez a un papá, a un abuelo, a alguien en un hospital, y nos ubicamos tal vez solo en ese área que es lo más conocido, ¿no? Yo les voy a contar un poco más de qué nos dedicamos los enfermeros y todas las áreas en las que podemos desplegarnos. Podemos estar desde el área asistencial, ¿sí?, que es una de las funciones que tenemos y es la más conocida, que es todo el ámbito hospitalario, sanatorios, clínicas, que es donde nos desplegamos la mayoría de todos los enfermeros con esta atención al paciente, ¿sí? La mayoría de las veces ya cuando el paciente está enfermo, cuando nos necesita por alguna cuestión. Y estamos a lo largo de toda la vida, ¿sí? Desde el momento del nacimiento, la planificación de un embarazo, en la etapa de la niñez, la adolescencia, los adultos mayores, a lo largo de toda la vida siempre van a encontrar un enfermero trabajando a la par, ¿sí? Estamos también en el área de docencia, como les contaba recién, de la universidad a la cual represento, la Universidad de El Salvador. La foto de arriba, por ejemplo, es parte de una de las actividades docentes que hemos hecho con escuelas secundarias también, para mostrarles y darles a conocer la carrera, pero en este caso, en vez de ser virtual, en nuestra institución, ¿sí? Los alumnos de secundario venían a conocer la institución, y de paso también les dábamos un taller de educación sanitaria, que es parte de lo que hacemos los enfermeros todo el tiempo, ¿no? Pasamos educando y enseñando cómo cuidarse, ¿no? Después, en todo lo que es el área de gestión, ¿sí?, que tiene que ver con organizar, esta enfermera ahí que se ve hablando en grupo, bueno, organizar desde qué recursos necesito, cuánto tiempo se necesita de trabajo para llevar a cabo un proyecto, ¿sí?, cuántas personas vamos a necesitar, ¿sí?, cuántas vacunas necesitamos, por ejemplo, para vacunar a una comunidad, ¿sí? Vamos a ir con todo lo que tiene que ver con el orden, con la gestión, con la organización. Y después, la foto de quien ven ahí abajo es Laura Alberto, que es una enfermera investigadora del CONICET, que también tenemos el lujo de que trabaja en nuestra universidad, que sea colega en el labor diario que tenemos ahí. Ella se encarga de todo lo que es el área de investigación, que es otra de nuestras funciones dentro de enfermería, que a veces es un poco menos conocida, y uno a veces dice, bueno, los enfermeros también investigan. ¿Qué hace un científico, un investigador? Bueno, desde el desarrollo de una vacuna, que por ahí es lo más conocido, fue muy conocido en la etapa de COVID, hasta decir, bueno, ¿por qué están pasando ciertas cosas? Tenemos que estudiarlas y analizarlas. Y todo ese estudio y ese análisis se hacen a través de proyectos de investigación. Y es ahí donde necesitamos muchos enfermeros trabajando. De a poquito son cada vez más, pero es un área que todavía nos falta un poco conocer y explotar, ¿no? Son como a grandes rasgos las áreas más grandes que tenemos de trabajo. Pero también me gustaría mostrarles otros lugares donde estamos, ¿sí? Si ven la primera imagen, el primer video, estamos en las fuerzas, ¿sí? Tanto en las fuerzas militares, en las fuerzas de la policía, en la fuerza aérea, ¿sí? Siempre van a encontrar un personal de salud de la rama de enfermería en alguna de estas fuerzas. En la imagen de arriba es un crucero. En un crucero, por ejemplo, tranquilamente podríamos trabajar, sería otro ámbito de trabajo que necesitamos. Tener en cuenta la importancia de los lenguajes también acá, de los idiomas, ¿no? Entonces, cuando a veces por ahí como materia se nos suma dentro de la carrera de inglés, decimos, inglés, pero bueno,
qué importante es saber hablar, saber entender, por si, por ejemplo, nos surge el trabajo o el día de mañana de poder abordar un crucero y ser enfermeros de un crucero. Vamos a tener pacientes, bueno, ahí no van a ser pacientes, van a ser personas que están viajando, disfrutando y de repente necesitan de nuestra atención. Bueno, y tal vez no hablen el mismo idioma. Bueno, la imagen que tienen del avión también son imágenes propiamente del ejército, pero también hay, como es, vuelos sanitarios, ¿sí? Para trasladar pacientes de una provincia a otra porque necesitan mayor complejidad de atención, ¿sí? Y las dos imágenes de abajo son enfermeros trabajando en todo lo que tiene que ver en ambulancias, en los servicios de ambulancias. Entonces miren de a poquito la cantidad de ramas que se van desplegando de lugares donde podemos trabajar. Y hay más. Después tenemos, como les decía, a lo largo de toda la vida, podemos trabajar desde los más chiquitos, ¿sí? Con el área de neonatología, estas imágenes, estos piecitos tan chiquititos, estos cuerpos tan frágiles, pero que necesitan de nuestro cuidado. Bueno, podemos trabajar desde estas áreas, desde el principio, todas las que hay en el medio, hasta el fin de la vida, como lo que son los adultos mayores, ¿sí? Ahí vemos en lo que es la asistencia, desde la movilidad, desde dar una medicación, desde ayudarlos con las comidas, ¿sí? Desde hacer actividades recreativas, bueno, todo lo largo de la vida vamos a estar trabajando y podemos elegir en cuál lugar nos sentimos más cómodos también, porque tal vez nos ponemos a fijarnos y dicen, y a mí me da impresión, los bebitos, no podría. Bueno, hay otras áreas para trabajar, otras franjas etarias con las cuales trabajar. Así que hay para elegir, hay lugar para todos. Después, creo que es una de las ramas que a mí más me apasiona, de las cuales les voy a hablar bastante a lo largo de esta presentación, que tiene que ver con todo lo que es el área comunitaria, y en este caso alrededor del mundo. En las imágenes o en los videos que les estoy poniendo ahí, podemos ver enfermeros dentro de la organización, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, trabajando en otros continentes. Vemos otra organización que es nacional de acá Argentina y va a trabajar al Chaco salteño. Vamos también más abajo otros tipos de organizaciones que se dedican también a la atención sanitaria en pueblos originarios, ¿sí? En comunidades por ahí un poco más olvidadas, más vulnerables, y bueno, hay enfermeros en todos lados por donde miremos. Y bueno, desde la Universidad de El Salvador, que es a quien hoy les quiero compartir y representar más allá de la carrera, quiero contarles un poco y compartirles cómo educamos y cuidamos a la comunidad, ¿sí? Y les comparto a continuación un pequeño videito de la intervención que hicimos este año y que es la más reciente, para orientarlos un poco a dónde va nuestra profesión, por ejemplo, en este caso, si vamos a hablar de enfermería trabajando con la comunidad. ¿Sí? Bueno, acá los chicos hicieron una valoración, comunitaria de valoraciones, conocer la comunidad, entrar en contacto con ellos, recolectar datos, y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué identificamos? ¿Qué observamos de esta gente? ¿Qué necesita? Y ahí empezar a intervenir. Y ahí los chicos empezaron a hacer, los estudiantes de este año, juegos, ¿sí? Para poder, a partir de lo lúdico, enseñarles cómo alimentarse, la importancia de un ejercicio físico, cómo cuidarse. Se me fue el volumen ahí. En este caso hicimos también juegos de actividad física en los que incorporamos a todos, fíjense, quienes tenían mejor movilidad que otros o los que la tenían un poquito más reducida. Hicimos también actividades recreativas como un bingo, fuimos a pasear a una plaza cercana y estuvimos realizando actividades como, por ejemplo, un partidito de fútbol, ¿sí? Hemos hecho varias intervenciones en las que esto también es enfermería y esto también es cuidar a las personas, ¿sí? Y a la comunidad. Bueno, esto nos ha dejado experiencias muy lindas, que también tenemos otros recuerdos y otras experiencias como las que le muestro acá. Recién Leandro contaba que él era de Luján, y bueno, nosotros solemos estar todos los años en la carpa de la peregrinación a Luján, y ahí nosotros brindamos atención a los peregrinos, ya sea desde la curación de lesiones de piel por el andar, desde tomar la presión por el control de signos vitales, desde las recomendaciones de la hidratación que se hacen, y ahí muchas veces hablamos, decir, bueno, podemos trabajar aún mucho más de educar a todos estos peregrinos que van a ir, en educarlos previamente a hidratarse, a entrenarse, ¿sí? Un montón de cuestiones que eso también es cuidados de enfermería.
Bueno, hemos estado también en jardines maternales. Todo esto son actividades que hacemos junto con los estudiantes de enfermería en la Universidad de El Salvador. Jardines maternales en San Miguel, por ejemplo, en la localidad de San Miguel. Hemos estado en iglesias, en la puerta de la universidad, también el videíto que están viendo al costado es en la puerta de la universidad, que convocaban a las personas que iban caminando por la calle les enseñaban a higienizarse las manos. Entonces es algo tan simple, pero que se necesita todavía seguir educando. Esto es parte de esa actividad que hicimos. También hubo una extensión de esta actividad para los alumnos de secundarios, en los que también les enseñamos a higienizarse las manos, y hubo juegos, premios, y aparte de eso se llevaron un conocimiento. Y por último también talleres de RCP, ¿sí? Primeros auxilios y RCP, que es algo tan importante de aprender para todos. Bueno, y es enfermería un motor clave para poderlo enseñar. Nosotros hemos estado en comunidades vulnerables, como por ejemplo personas en situación de calle, entonces también les hemos ido a enseñar a ellos, hemos enseñado en una escuela secundaria, hemos enseñado en jardines para las maestras, ¿sí? Previo al inicio de clases, para que sepan cómo actuar. También, bueno, más talleres de alimentación saludable, ¿sí? Trabajo con otras ONG, por ejemplo, con una de ellas fue Me Regalás Una Hora, ¿sí? Distintos espacios que nos han podido abrir para poder compartir los conocimientos que tenemos de enfermería. Y bueno, desde la universidad también tenemos un área de simulación, que esto es, bueno, a mí me da miedo enfrentarme a la persona, al paciente, cómo voy a hacer la primera vez que lo pinche, cómo voy a hacer la primera vez que le tenga que tomar la presión. Bueno, hay espacios que se llaman áreas de simulación, que es donde nos preparamos, digamos, es la previa a entrar en contacto con una persona, ¿sí? La verdad que tenemos una área de simulación muy linda en la universidad, en la que simulan bastante bien las personas, hay escenarios muy bien creados. Entonces esto ayuda a romper el miedo, esto que decía, bueno, a mí si me da miedo la sangre, no me da miedo la sangre. Bueno, acá uno se pone en un contexto más cercano a la realidad. Entonces experimenta de otro modo, y cuando llega el momento de estar en contacto con el paciente real, en persona, uno está más confiado y más seguro. Siempre el acompañamiento de los docentes, ¿sí? Y poder evacuar todas las dudas en este paso previo. Hay tanto simulación de pediátricos como de adultos, y también como por ejemplo de obstetricia y demás. Hay para hacer pruebas con distintas partes del cuerpo, por ejemplo, para poner una vía y ven el brazo, para poner una sonda vesical, si ven el área de la pelvis. Bueno, tienen distintas zonas para poder trabajar y simular. Bueno, y hasta que finalmente llega el momento de atender los pacientes. Y bueno, en el caso de la Universidad de El Salvador tenemos convenio con varios hospitales donde van a hacer prácticas y finalmente entran en contacto con las personas, con los pacientes, y bueno, donde necesitamos de una prolijidad, una responsabilidad y una empatía diaria, y digamos, es un contrato para toda la vida, ¿sí? El hecho de decir, bueno, yo me voy a responsabilizar de ser un buen enfermero, voy a tener empatía para atender, voy a tener respeto, voy a tener compromiso por esta profesión, ¿sí? Ya sea que, bueno, estas son todas áreas asistenciales, pero bueno, así lo hagan en lo asistencial, en la gestión, en investigación o en docencia, son valores que tenemos que tener siempre a mano, ¿no? Bueno, y de mi parte los invito a sumarse. Esta era una foto de una de las aulas de la universidad, y los invito a sumarse. Acá les dejo un QR, ese es nuestro edificio de la sede centro, donde indicamos la carrera de enfermería, y bueno, en este QR, que creo que después les queda grabado, también le podemos compartir el enlace, pueden conocer más acerca de la carrera, buscan como licenciatura en enfermería, y ahí les va a salir toda la información de los 5 años, las materias y demás. No sé si hasta acá tienen alguna duda, ¿sí? Muy bien, espectacular. Te hago una pregunta. ¿Qué haces en el Sanatorio Las Lomas? ¿Cómo es tu día a día? Y después ahí Florencia levantó la mano, también tiene una pregunta. Florencia, si querés desmutearte, también hacerle la pregunta, por favor. Bien, miren, la siguiente diapo era preguntarles si se imaginaban que hacíamos todo esto, y contarles que yo tampoco, y por eso les iba a pasar a compartir mi historia, y por ahí empezar ahí contarles un poquito desde dónde empezó y a dónde estoy ahora, ¿sí? Entonces, bueno, desde muy chiquita soñaba con ser
trabajar en salud, ¿sí? Primero, mi primer paso fue ir para el área de la medicina. Inicié estudiando la carrera de medicina y después en el camino me cambié a enfermería y descubrí esta pregunta que hacías al principio, ¿no? ¿Qué tiene de distinto un enfermero y un médico? Son profesionales a la par y miembros de un equipo de salud preparados para atender a un paciente. ¿Qué me enamoró a mí de la enfermería? El hecho de poder cuidar al paciente, trabajar con la familia y estar en contacto todo el tiempo. Si vos vas a contactarte con un paciente, quien está las 24 horas al lado, no siempre el mismo enfermero, obviamente, ¿no? Pero dividido por turnos, es un enfermero, ¿sí? Y les va a poder brindar cuidados, le va a poder brindar educación, va a poder entender que tal vez hay momentos en los que se pueda sanar y otros momentos en los que solo se necesita acompañar. Entonces, bueno, por ahí empezó mi camino de la enfermería. En el medio descubrí este área de la enfermería comunitaria, que es una de las que más exploto y que me gusta. Me pude ir con una fundación al norte, trabajé con pueblos originarios ahí. Al volver escribí un relato de experiencia, motivado por quien fue mi directora en ese momento de la carrera, me motivó y bueno, pude llegar a escribir un relato de experiencia que se publicó en congresos, viajó a revistas, tuve que ir también, esa foto que se ve con un laguito de fondo, soy yo en Santa Cruz, pues que llevé el relato de experiencia a un congreso y la verdad que fue un honor y un orgullo para mí la primera vez que me pasaba de compartir esto. Y bueno, y después de todos estos desafíos, llegó el momento de decir, bueno, cambiar un poco el rubro desde lo asistencial a este desafío de qué hago hoy en las lomas, ¿no? Y esa última foto que se ve en blanco y negro con la compu. Entonces, pasar del contacto diario del paciente, que es la primera foto que vemos en blanco y negro ahí, a estar detrás de la computadora y más en una oficina, fue difícil el cambio, pero la verdad que es muy interesante porque aprendí otras técnicas, otras herramientas, de decir, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer yo para mejorar las cosas desde donde estoy? Eso que tal vez uno veía cuando estaba desde lo asistencial, este proceso, esta forma de trabajar no está siendo del todo correcto, no están dando los resultados que espero. Bueno, ahora desde donde estoy, entro a las 8 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde, y en esas 7 horas de jornada yo me propongo poder analizar cómo se trabaja en el cotidiano y cuando hay alguna situación de que necesita alguna mejora, me reúno con los equipos de enfermería de las áreas y busco cómo mejorarlo, ya sea enfermería, la parte médica, la parte camilleros, la parte, no sé, de camareras, con el área que se necesite mejorar, y bueno, tratamos de pensar una mejor opción para poder trabajar mejor y brindarle mayor calidad y seguridad de atención al paciente. Entonces, eso hago hoy en el día a día. También me acerco semanalmente a hablar con los pacientes para ver en qué podemos mejorar o qué cosas podrían ellos destacar. Entonces, la verdad que es muy gratificante, si bien estoy del otro lado ahora, pero sigo en contacto para poder hacer lo mejor posible para la atención de esos pacientes. No sé si respondí a la pregunta, Leandro. Sí, perdón, estaba ahí. Perfecto, sí, desde ya, me encantan los que ponen así todas las imágenes desde comienzo, me encanta. ¿Alguna pregunta, Florencia, si querés escribirnos ahí o habilitar el micrófono? Sí, gracias. Bueno, yo quería que Ayelén nos diga o nos convenza, por un lado, quienes no estudiaron enfermería, por qué deberían estudiar enfermería, y a los que ya están estudiando, o a lo mejor pusieron en pausa su carrera y todavía le falta un poquito, ¿qué consejo le darías? Bien, muy bueno, Flor. Mira, a quienes todavía no se decidieron, decirle que es, como les dije en un principio, un viaje de ida. Cuando uno arranca a estudiar, dice, bueno, me quedo con los primeros 3 años, ya empiezo a trabajar y listo, me quedo ahí. Cuando empezás a andar el camino universitario, digamos, empezás a enamorarte de la profesión a medida que vas trabajando, empezás a sentir ese deseo de seguir capacitándote y seguir estudiando para brindar lo mejor, como les decía recién, ¿no? Entonces, una vez que arrancan, por ahí lo que más cuesta, o al menos lo que a mí me costó, es encontrar mi camino de dónde me sentía más cómoda. Si con los adultos, si con los adultos mayores, si con los bebés, si con los niños. Entonces, encontrar ese camino hacia dónde voy a trabajar
por ahí es lo más difícil, pero es lo que te facilitan todo lo que tienen las prácticas cuando uno estudia, ¿no? Entonces, en cada práctica uno se va a ir viendo el lugar donde se siente más cómodo y dónde no, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando empecé no me sentía muy cómoda en todas las áreas de críticas, terapia intensiva, unidad coronaria, me generan un poco de dolor, no me gustaba, sinceramente no me eran lo más cómodo, y bueno, nunca trabajé en esas áreas. Desde la práctica me di cuenta que no era mi lugar, y admiro profundamente a quienes sí lo pueden hacer. Así que nada, quienes están viendo si estudiar o no enfermería, decirles que es una profesión hermosa, que tiene muchos caminos para andar y para descubrir, como les mostraba al principio, y para los que están ya estudiando o dejaron ahí en pausa o no saben si eligieron lo correcto o no, de decirles que no se van a arrepentir, que a veces se pone un poco difícil el camino, ya sea por las materias, por las cargas horarias, por las prácticas, los trabajos y demás, pero, y bueno, y más aún cuando uno quiere hacer el ciclo de licenciatura y ya se encuentra trabajando y por ahí es un poco más pesada la vida misma de poder organizar entre el estudio, la familia, el trabajo y demás, pero es muy lindo y muy gratificante, no sé, cuando un paciente se va de alta y vuelve a visitarte, y vuelve a agradecerte. O sea, me ha pasado, por suerte, muchas veces de pacientes que se han ido y después vuelven a un control médico y vienen al servicio buscándote para agradecerte, para saludarte, para contarte cómo les fue, y bueno, creo que eso es una de las cosas más lindas que tiene la profesión y el mejor pago, creo que es eso. Y también, bueno, lo que les dije al principio, hay un abanico de posibilidades para trabajar. Yo creo que hay que descubrirlos y empezar a ganar esos espacios, esos caminos que alguien ya los empezó a hacer, pero tenemos que ir de ahí detrás y ganar esos espacios para poder empezar a trabajar desde ahí, donde nos sintamos más cómodos y donde nos sintamos nosotros explotando lo mejor de sí como enfermeros, ¿no? A ver que voy a terminarles acá, a ver si les veo la cara, porque... Ahí está, ahí les veo. Bien, así bueno, eso era más que nada contarles un poco de la profesión, ¿no? Pero te voy a ver más preguntas que necesito. No sé, Flor, si te respondí, te convencí. Te hago una pregunta ahí a Selén. Si hay algún chico que porque son preguntas raras, pero bueno, si le tiene como fobia a la sangre, ¿puede estudiar enfermería? ¿Es requisito sine qua non? No, es decir, no tenerle miedo a la sangre. Yo creo que, digamos, en algún momento de la carrera vas a tener que estar en contacto con algún fluido, o sea, sanguíneo, lo vamos a tener. Pero lo que tienen las carreras, todo lo que es el acompañamiento docente, es el poder generar herramientas para afrontar ese miedo, ¿sí? Entonces, tal vez durante las prácticas en algún momento lo veas, lo tengas que hacer, pero después, como les digo, podés elegir tal vez, no sé, te dedicas como enfermero al área de esterilización y nunca vas a estar en contacto con fluidos. Tal vez te dedicas al área, como hablamos antes, de investigación y tampoco va a tener contacto con fluidos. Sí, tal vez al momento de la formación, en algún momento lo verá, estará en contacto, pero ahí es donde es muy importante el acompañamiento que haya como universidad, como institución educativa, de poder contar con docentes que acompañen, que motiven, que generen herramientas y que haya espacios también donde se pueda trabajar esto, los miedos, las fobias, muchos de los planteos que a veces se pasan es, bueno, yo no sé cómo trabajar con la muerte, por ejemplo, y sí, hay pacientes que mueren y nosotros tenemos que acompañar, tenemos que estar, y bueno, hay muchas herramientas y mucho sostén detrás de cada universidad que hace que esos procesos sean más amenos y más llevaderos, y entonces te enseñan herramientas, así como la fobia, como otras situaciones difíciles, ¿no? Ok, y te hago una pregunta, ¿cómo son los puestos en el área de enfermería? Es decir, por ejemplo, viste como en sistemas tenés el tester, el gerente de IT, el programador, ¿cómo son los puestos, los roles o los nombres en el área de enfermería?
Bueno, nosotros dentro de lo que es la ley de enfermería, tenemos el auxiliar de enfermería ya no se titula más, digamos, sino que nos titulamos directamente como enfermeros universitarios, enfermeros profesionales, si se estudia en un lugar de tecnicatura y no universitario, y después licenciados en enfermería. Dentro de las competencias, lo ideal o lo que establece la ley es el licenciado en enfermería puede ya ejercer roles de gestión, por ejemplo, de ser un supervisor, de ser un jefe de área, y en algunas provincias tenemos hasta directores de hospitales que son enfermeros. Con mucho orgullo, o sea, podemos decir que hay varios hospitales en el interior de nuestro país que son enfermeros. Pero bueno, para eso se necesita un grado de formación superior. Después también tenemos diplomaturas, magíster, especialidades, ¿sí? Por ejemplo, eso que yo les contaba de, me gusta mucho la enfermería comunitaria. Bueno, ya me recibí de enfermera, ya me recibí de licenciada y ahora quiero especializarme en esto. Bueno, busco a ver en qué universidades tengo la especialización en salud familiar y comunitaria, por ejemplo, y las especializaciones muchas veces son integrados por otras disciplinas, entonces eso te enriquece mucho más porque aprendes de otras profesiones. Ahí en enfermería tenemos la especialización en el área comunitaria, en cuidados críticos, en neonatología, si mal no recuerdo, en oncología, ¿sí? Tenemos especializaciones, pero para llegar a eso necesitamos primero ser licenciados, ¿sí? Entonces, las funciones de un enfermero son, digamos, las asistenciales, pero siempre les digo, no se queden con esos 3 años, logremos al menos la carrera de grado, ¿sí? Esos 5 años con la licenciatura. Perfecto. ¿Y con quién trabaja más el enfermero? Es decir, ¿cuál es la relación? Son primos hermanos en la gestión diaria, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa, con el cardiólogo, con el médico clínico, con el jefe de guardia, o cómo es, ¿cuáles son los primos hermanos de la enfermería en la tarea cotidiana? Y mira, como hoy hablábamos al principio, que el enfermero es el que está a las un rol de enfermería es el que está a las 24 horas alrededor del paciente, termina siendo enfermería el nexo con muchas áreas. Y la verdad que eso está buenísimo porque incentivamos mucho todo lo que es el trabajo interdisciplinario. Entonces trabajamos un montón desde ya con todo el equipo médico, ya sea del área de terapia intensiva, de internación clínica, de unidad coronaria, de la guardia de emergencias. Dependiendo del área en el que estemos trabajando, bueno, el equipo clínico, médico de ese área. Con el área de kinesiología, ¿sí? Trabajamos un montón con los kinesiólogos, ¿sí? Aprendemos un montón y trabajamos a la par con los kinesiólogos, con todo lo que tiene que ver con la movilidad, con la kinesiología respiratoria, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con patologías respiratorias, trabajamos mucho con los kinesiólogos también, con los nutricionistas, porque los pacientes comen, ¿sí? Los pacientes, y necesitamos, bueno, de ese nexo de decir, bueno, ¿cómo lo viste al paciente? ¿Te parece que puede masticar bien esta comida? ¿No puede masticar bien esta comida? ¿Está yendo de cuerpo? ¿No está yendo de cuerpo? Todas esas preguntas y esa relación que se hace, no sé, el peso diario de cada paciente, bueno, nos vamos contando, informando, lo registramos en una historia clínica. Hay hospitales que tienen papel, se escribe en papel, toda la historia de cada paciente, que uno pone el paciente, cuántos años tiene, cómo se lo ve, se arma un diagnóstico de enfermería, ¿sí? Y se escriben qué es lo que yo voy a hacer en ese día, en ese turno. Y después también hay lugares que tienen todo el sistema por compu, que hoy en día son muchos, son la mayoría, y entonces eso te ayuda a organizarte un poco mejor. Pero bueno, trabajamos mucho con esos profesionales, y después, bueno, más allá de los profesionales, con las familias, ¿no? Con el paciente mismo, con la familia, trabajamos mucho educando. Y después con todo lo que es el área no profesional. O sea, terminamos siendo primo hermanos de, y digo, un nexo de muchas áreas. O sea, por ejemplo, con todo lo que es el personal de limpieza, necesitamos trabajar en conjunto y con respeto para lo que es la higiene de una habitación, en educarlos cuando un paciente está aislado, cuando necesitamos alguna medida en particular, de la mano con nutrición, con camareras, ¿sí? Porque son quienes les entregan la comida a cada paciente, con los camilleros que trabajamos recontra a la par por el hecho de decir, en cada traslado nosotros vamos a asistir al camillero para que lo traslade, vamos a facilitarle las herramientas que necesite, no sé si necesita llevarlo con barbijo, necesita llevarlo con oxígeno, vamos a ayudarlo en ese traslado por el cuidado del paciente. Así que sí, trabajamos con muchas áreas. Y 2 preguntitas un poquito más, se podría decir un poquito más fuertes.
A ver, la primera, creo que es un poquito más fuerte. La primera, si alguna vez te pasó, ¿sí?, que tuviste algún tipo de conflicto de intereses con, por ejemplo, vos tenés una visión más amplia de lo que le pasa al paciente, ¿no? Vos hablás con todos los primos hermanos de todas las disciplinas. Y vos decís, a este paciente le está pasando esto, pero el médico clínico o el cardiólogo, no sé, llámese X, le está diciendo que es esto. Y vos estás viendo que hay algo raro, acá no, me parece que va por... ¿Cómo manejás esa situación y cómo formalmente, legalmente, manejás eso, ¿no? ¿Cómo se trata eso? Ujú. Bueno, por ejemplo, sí me ha pasado en lo que es trabajando como enfermera asistencial, el hecho de identificar alteraciones por ahí en la salud mental, en los estados de ánimo de los pacientes, que nosotros como enfermeros cuidamos al paciente, decimos siempre, del modo integral. Integral implica lo biológico, o sea, lo que le pasa, lo que te dice que siente en cuanto a dolor, por ejemplo. Lo social, bueno, quién lo acompaña, de dónde viene, cómo está compuesto, pero también lo psicológico, qué siente esa persona, ¿sí? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Está animada? ¿No está animada? Y uno que lo ve todos los días va viendo ese deterioro a veces de internaciones largas y demás, y sí me ha pasado de, por ahí, bueno, no, ya está para irse a la casa, pero su salud mental no está en condiciones, eso no está de alta. ¿Por qué no hablamos con el equipo de salud mental? En el caso donde yo trabajo no está integrado en el San Antonio, entonces había que pedirlo por fuera, y eso demora más días, y eso prolonga internaciones. Entonces ahí se genera un poco de conflicto de intereses, como decías, de bueno, lo dejo más días internados porque para el equipo clínico, por ejemplo, ya no tenía criterio de internación, pero para mí como enfermera sí, porque su salud mental todavía era un motivo de internación. Entonces ahí es donde se elevan las preocupaciones a un grado más alto. Entonces es hablar, por ejemplo, con un supervisor de turno, con la jefatura de enfermería y establecer el problema. Bueno, mira, con el paciente tal, tenemos tal problema, lo observo así, lo observo así, considero que requiere de esta intervención, de otra profesión y demás, y ahí es donde en conjunto se puede llegar a crear un ateneo, por ejemplo, donde se debaten las historias digamos, los casos de un paciente y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor solución entre todos que le podemos buscar para este paciente? Tal vez pedir que el psicólogo con urgencia a la consulta, tal vez ya gestionarle un turno, entonces que el paciente pueda salir ya de la institución con el turno ya asignado próximamente para poder ir. Entonces ahí es donde se van debatiendo, y bueno, y eso es una de las situaciones que me ha pasado así como medio de conflicto y de debate, ¿no? De decir, bueno, mi mirada y mi diagnóstico enfermero es este, y por ahí difiere a veces con el apuro, el vorágine de decir, bueno, necesitamos la cama y ya está mejor y se tiene que ir, y capaz que hay algo una patita que todavía hay que arreglar. Me gustó la palabra ateneo. Cada vez que hay un conflicto con mi nena que dice, vamos a comprar algo dulce a la estación de servicio, hacemos un ateneo familiar. Me gustó eso. Me gustó. Y te hago otra pregunta. Si ustedes en enfermería tienen un colegio de, por ejemplo, viste que en medicina tienen los médicos del colegio de médicos, después los abogados, colegio de abogados. ¿Ustedes tienen que se matriculan, tienen un número de matrícula? ¿Cómo es eso? Sí, nosotros al finalizar la carrera, o sea, al tener el título en mano ya, legalizado, con todos los sellos, las firmas que se necesitan, vamos al Ministerio de Salud y nos matriculamos. Hay una matrícula nacional que nos nos habilita a trabajar en cualquiera de las provincias de nuestro país, y hay en Capital Federal también, y hay una matrícula provincial que se puede sacar por cada provincia. En este caso, por ejemplo, yo tengo la matrícula provincial de Buenos Aires y la matrícula nacional en el caso que quisiera trabajar en nutrición. Si yo, por ejemplo, ya soy enfermero y quiero y ahora me recibo de licenciado, tengo que renovar esa matrícula como licenciado en los mismos 2 lugares que yo quiera trabajar. Y en el caso de colegios, lo que tenemos son asociaciones, digamos, por ejemplo, está la Federación Argentina de Enfermería, que uno se puede hacer socio, y eso tiene beneficios en cuanto, por ejemplo, descuentos en cursos o becas en cursos, en capacitaciones, y también estar al día y estar en contacto con otros profesionales, o sea, con otros profesionales de la misma disciplina, otros enfermeros de otras partes de la Argentina, a veces de otras partes del mundo, porque muchas veces, por ejemplo, conecta con el Mercosur, entonces por ahí se puede hacer trabajos en conjunto, ¿sí? Y así, bueno, tenemos distintas agrupaciones de enfermería. Bueno, la Federación Argentina de Enfermería es una de las más importantes que tenemos,
y a las cuales solemos recomendar hacerse miembro para poder trabajar y tener estos beneficios, ¿no? Y una vez que te recibís de enfermero, vos, según tu conocimiento, ¿cuáles son las especializaciones más buscadas, ¿no? Por ejemplo, ¿viste? Algunos son médicos, después se especializan en tal área, en dermatología aplicada a tal cosa. Los enfermeros, ¿en qué se especializan? Las más Mira, buscadas, las que decís, claro, era eso. hoy en día, enfermeros, o sea, hay una necesidad de enfermeros a nivel nacional y a nivel mundial. Somos pocos enfermeros y ha habido una baja después de la pandemia, también abatió mucho a la salud la pandemia, y bueno, esto que hablábamos de la salud mental también, en los profesionales de enfermería, dejó a veces muy dolidos, entonces necesitamos, también muchos enfermeros ya se jubilaron, se van jubilando, entonces hay que renovar a esa gente y por eso también motivamos a que sigan estudiando. Y enfermeros se necesitan en todas las áreas. Creo, yo no tengo estadísticas, pero donde más suelen especializarse es en cuidados críticos. ¿Sí? Muchos enfermeros tienden a especializarse en cuidados críticos y creo que también está buenísimo porque un enfermero que trabaja en un área de terapia intensiva, estaría buenísimo que sea un enfermero especializado en ese área, porque muchas veces se trabaja ahí porque, bueno, se tuvo la experiencia y, bueno, queda ahí. Entonces, la idea es que una vez que uno ya empieza a estudiar, empieza a despertar esas ganas de seguir estudiando y seguir capacitándose en el área que uno trabaje. Si, por ejemplo, empiezo a trabajar en un área de oncología, estaría buenísimo que poder empezar a estudiar, por ejemplo, la especialización en onco, o empezar al menos por cursos, capacitaciones, ¿sí? Y después llegar a la especialidad. Y esta es otra pregunta fuerte, perdón, pero bueno. ¿Cómo convivís vos con las emociones? Porque por ahora muy lindo todo, pero también seguramente te habrá tocado estar en algún caso que hoy estaba y a las 2 horas la persona se fue al cielo, ¿no? ¿Cómo trabajás eso? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo internamente? Porque seguramente después llegás a tu casa y eso lo contás a tu familia, o lo tenés que, puede ser una persona grande, puede ser un niño, te pueden pasar 28.000 cosas, o no. ¿Cómo trabajás eso? Un enfermero, ¿cómo trabaja eso? ¿No? Pues me pongo en tu situación y más que tenés contacto con toda la gente, es un tema, ¿no? Sí, a mí me pasó, por eso les hablaba mucho de lo que es la contención del equipo docente, ¿no? Yo cuando estaba estudiando en segundo año, o sea, la primera etapa de los 3 años en segundo, me pasó de que un paciente falleciera tomando mi mano. Entonces, yo con 19 años y en segundo año, hoy en día tengo 32, creo que no les conté al principio, con 19 años y tener una pérdida tan cercana y no había sufrido nunca una pérdida ni familiar, ni mucho menos, sí, fue muy, muy difícil y en ese momento dije, bueno, no dejo la carrera porque yo no sé trabajar con la muerte, no voy a poder, me volví a mi casa llorando, así, me puse mal, obviamente, porque aparte soy súper sensible y demás, pero bueno, gracias a todo lo que fue el acompañamiento docente, de la dirección del lugar y demás, fue que me hicieron ver, decir, bueno, no siempre la gente muere en estas condiciones y todo el tiempo, vos también podías trabajar en otras áreas, y después empezar a entender con otras materias y demás también que nos hacen trabajar, que la muerte es parte de la vida, ¿no? Entonces, muchas veces uno dice, no, ya no hay más nada que hacer, que es algo que solemos escuchar mucho, como cuando algún ser querido o se escucha en algún lado, no, ya no había más nada que hacer. Bueno, ahí es donde enfermería suele decirte, no, en realidad hay mucho para hacer. Acá hay para acompañar al paciente, a la familia, para dar esos últimos gustos, para dar esos últimos mimos, para ponerlo cómodo en la unidad que esté, para ayudarlo a no tener dolor, ¿sí? Para que se vaya tranquilo, para que pueda ver a toda la familia que necesite ver. Entonces, es como que a lo largo de la carrera también hay un área de cuidados paliativos, que muchos de los enfermeros se dedican a eso, y tiene que ver con esto, ¿no? Con ese, cuando ya no hay más nada para hacer, la famosa, bueno, ahí es donde se abren las puertas, bueno, sí, hay mucho para hacer y por trabajar, y creo que también es una rama muy linda, muy dura, pero muy linda para trabajar y conseguir herramientas, de decir, bueno, ¿cómo afrontaría yo esta situación? ¿Sí? ¿De qué modo me puedo hacer más fuerte? Y que esa mochila no te pese cuando llegas a casa y que te siga los días, ¿no? No es olvidarte y tratar a las personas como cosas, sino, bueno, sí, pasó, voy a tratar de trabajarlo, de hablarlo y que quede acá, mañana volver a empezar.
Y también la posibilidad del apoyo terapéutico para los profesionales, ¿no? Nosotros también necesitamos de psicólogos que nos escuchen, donde volcar por esas preocupaciones, esas angustias, y que nos den las herramientas y el motor para volver a empezar, y que, no sé, nuestra profesión no quede ahí, en ese paciente que se fue, sino quedarnos como, bueno, hicimos todo lo que pudimos por este paciente, y se fue en paz, se fue tranquilo, gracias a nuestro cuidado también. Fuimos parte de su buen ir, digamos, ¿no? Así que sí, es parte de la formación. Excelente, excelente. Chicas, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Porque si yo sigo con las preguntas y me voy. Es decir, termino, no sé, kinesiología terminamos. Pero está bueno, la verdad que estás hablando desde el lado profesional y como un mix tan equilibrado con el tema con el corazón, que la verdad que impresionante. Chicas, ¿alguna pregunta? Florencia, Floppy, Miranda, Milagros, Ailén, algo que quieran así oralmente o por el chat. Si es oral, mejor, así los escuchamos. Ahí Ailén levanta la mano. Sí, Ailén, decinos, Ailén, o escribí por el chat o directamente desmuteate. Ahí Milagros antes te dijo que quería ser como vos, cuando sea grande. Impresionante. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ailén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón, estoy en el trabajo. Nada, solo quería decir que me encantó todo lo que dijo Aye. Comparto muchísimo todo lo que dice. Es un camino de ida, literal. Yo, por ejemplo, soy camarera en un hospital y nada, ya desde adentro comparto todo el sentimiento con acompañar a los pacientes, estar en esta etapa de muerte también es muy duro. Yo cuando decidí empezar la carrera, mi mamá me dijo, estoy por llorar. Mi mamá me dijo, Ailén, vos con lo sensible que sos y todo lo que estás pasando ya trabajando desde afuera de la carrera, siendo camarera, todo lo que, porque yo volvía llorando a mi casa cantidad de veces, ¿cómo vas a estudiar esto que te va a hacer súper mal? Y yo le decía, mamá, yo quiero estudiar esto porque yo sé que voy a hacer un bien a mucha gente. Y hoy en día, sin estar dentro, o sea, estoy dentro, pero no por completo, digamos, yo siento que soy un gran apoyo a muchas mamás, porque, por ejemplo, estoy en pediatría y también estoy en terapia adulto y es un acompañamiento constante a la familia, al paciente. Es algo que, como dijo Aye hoy, que cuando vuelvan, que traigan un presente o solo con una sonrisa y decir, no sé, estoy bien o me acuerdo de vos, pienso en vos por tal y cual cosa. Y la verdad que es algo que te llena el corazón de una manera que no se puede explicar. Es hermoso y nada, la elegiría siempre. Está bueno hablar y contarle a la gente el tema porque a veces se habla mucho de que es algo, hay gente que tiene pudor a tal cosa o algunas cosas como que, perdón, pero les da asco, ¿no? Y muchas veces yo sentí que atendiendo al paciente uno no se pone a pensar que le da asco. Lo único que, o sea, yo personalmente lo único que siento es que se quiere ayudar al paciente a sentirse mejor, más cómodo, más confortable y no, o sea, se te pasa, se te olvida todo y lo único que querés es que esa persona esté bien, se sienta acompañada y cómoda. Así que eso en el momento se olvida y es súper lindo que te agradezcan, que estén cómodos y nada, te vas con el corazón y el alma feliz. Así que, bueno, nada, de mi parte, perdón, no dije, soy estudiante de segundo año, así que, bueno, nada, de mi parte me súper emociona todo lo que dijo Aye y todo lo que se vive desde adentro, así que nada, súper recomendable. Gracias por dejarme hablar un ratito. Gracias a vos, Ailén, espectacular. Compartir emociones vale por 10, ¿viste? Cuando ponen por 10 o por 20, es impresionante. Buenísimo, bueno. ¿Y alguna pregunta más? Florencia, Floppy Miliani, Miranda, Milagros. ¿Te tocó ayer hacer ambulancia, por ejemplo, alguna vez? No. Ok. Ambulancias no.
sí he cubierto algo muy tranqui, pero muy importante, en partidos de fútbol de un club. Nada, estoy ahí, pero es tipo un carrito de golf, pero bueno, sí, con una ambulancia cercana por si tengo alguna emergencia. Sí, hay fin de semana que algo como extra, digamos, a mis otros trabajos, suelo cubrir partidos de fútbol y nada, estoy en un carrito de golf junto con un médico, entonces somos médico-enfermera, y nada, cubrimos los partidos, estamos a las cercanías de las canchas ante cualquier eventualidad, ya sea un golpe, o sea un traumatismo, como por ejemplo, no sé, no nos ha pasado nunca actuar ante una emergencia que necesitemos la ambulancia, pero sí, por ejemplo, no sé, un dolor, por ejemplo, un mareo o algo, y a veces puede ser, bueno, producto del sol, o podemos llegar a sospechar, bueno, hay algún riesgo de una ACV, un riesgo de un infarto, bueno, ahí entonces es donde ponemos un poquito de pautas de alarma y sacamos al jugador, lo revisamos y demás. Pero bueno, acudimos con un carrito de golf, pero tenemos a la cercanía de la ambulancia, en caso de emergencia, cruza toda la cancha y entra. Bárbaro, perfecto. Bien, bueno, ¿qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos, chicas, para hacerle a Yelén? ¿Preguntas o comentarios? ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Algo? Si quieren escribirla por el chat, no hay problema, ¿eh? Si no quieren hablar, no hay problema. Si quieren escribirla por el chat, o si querés contarnos algo más. ¿Cuál fue la materia que más te gustó, Aye, y cuál fue la que menos te gustó? Las que más me gustaron, bueno, las que tienen que ver con el área comunitaria de siempre, bueno, en principio enfermería en salud pública, que es como la primera parte, después todo lo que tiene que ver con salud comunitaria, todas esas ramas me gustaron mucho. Después en la licenciatura me gustaron las materias de didáctica y pedagogía, entonces ahí empecé a descubrir un poco más que me iba para el lado de la docencia, además de lo asistencial, entonces bueno, ahí descubrí que después, bueno, seguí con el profesorado y demás. Y las que más me costaron, bueno, en primer año creo que a todos nos cuesta mucho anatomofisiología, que implica, bueno, entender cada estructura del organismo, del cuerpo humano y cómo funciona y a qué responde y qué enfermedades pueden pasar en cada sistema y bueno, y qué medicación se necesita. Entonces, como muy complejo, abarca muchos temas, entonces bueno, fue una de las que más me costó. Pero creo que esa fue la que más me costó. No que no me gustó, sino que me costó. Pero bueno, creo que esa fue. Bueno, de inglés, que siempre me costó un poco el inglés, así que siempre lo recomiendo desde el principio, arrancar con el inglés lo antes que se pueda. Hoy en día hay aplicaciones, no sé, el Duolingo, que empieza desde lo más básico y uno puede ir avanzando. Y después recomendaciones de nada, incorporar, por ejemplo, para ser realmente inclusivos, como digo yo, incorporar lenguaje de señas, ¿sí? Nos pasó a nosotros en particular en la pandemia, tener pacientes sordomudos y nada, el barbijo y no saber cómo comunicarnos. Bueno, nosotros teníamos una máscara y en ese momento, bueno, la bajamos un poquito para que nos puedan leer los labios, pero en lo personal no sabía el lenguaje de señas y digo, qué limitados que estamos, más allá del idioma, con el tema de esto, ¿no? Entonces, nada, es una de las propuestas que ojalá a futuro podamos implementar en las carreras, ya sea como un seminario o como algo opcional, pero que llame la atención a los estudiantes. Y como les digo, hoy en día hay videos en YouTube, hay aplicaciones, hay un montón de facilidades para poderlo hacer, pero por ahí llevarlo desde el mismo área universitaria, desde la misma docencia, cuando uno estudia la carrera, ayudaría mucho a incorporar esto. Así que nada, mi recomendación hacia dónde ir o a qué meterle más. Bárbaro. Y cómo, a ver, te voy a decir una leyenda o un mito o algo que se escucha por ahí, no sé si es verdad o no, pero, a ver, ¿cómo se maneja o si es verdad que, porque en el mundo de la medicina, los médicos, según esta leyenda, aparece una palabra que se llama como soberbia, como los médicos son los médicos, ¿no? Es decir, son los médicos. Son los médicos, los currículums de muchas hojas. En la realidad, ¿eso es una leyenda o es un mito? ¿O hay, o cómo se maneja en el trato cotidiano?
jefe médico con el médico y el enfermero. Estoy hablando médico, relación médico-enfermero. No es que estoy hablando mal de los médicos, estoy hablando sobre una leyenda o sobre un mito. Sí, yo creo que esto va como todo en la vida, ¿no? En cuestión de personalidades también. Pero sí es verdad que históricamente la carrera de medicina, el modelo de atención en salud era, bueno, el médico allá arriba y por debajo todo el resto de las profesiones. Hoy en día un poco se ha cambiado ese paradigma, ese modo de trabajar, ese modo incluso de enseñar. Hoy en día los médicos, incluso no por ir en contra de quienes tengan más edad, pero digo, los médicos más jóvenes que estudian hoy en día salen con otra mentalidad al momento de trabajar en equipo. Entonces tienen esta mirada más abierta de decir, bueno, el enfermero es un otro, a la par mía y que vamos a trabajar en conjunto. Nosotros como enfermeros necesitamos del médico y el médico necesita a nosotros. Pero quien más nos necesita es el paciente. Y si no tenemos buena relación entre nosotros, es muy difícil poder dar un cuidado acorde al paciente. Entonces, el mayor fuerza o intervención que tenemos que hacer es en poder llevarnos bien. Mismo nos va a pasar entre compañeros, entre colegas profesionales, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con el otro. Entonces, como yo le digo siempre cuando les doy clase a mis estudiantes, bueno, de todo se aprende. Yo aprendo qué es lo que no quiero hacer y contagio de lo que sí quiero hacer, me contagio de lo que sí o como quién quiero ser. Entonces, esto en cuanto a las carreras con medicina, lo mismo. O sea, me voy a encontrar con médicos que sean súper agradables y con los que podemos trabajar codo a codo, y otros con los que no, tal vez. Pero yo creo que por suerte ha ido cambiando y estamos cada día un poquito mejor en ese sentido, en ese trabajo en conjunto. Así que sí, también enfermería ha ido ganando espacios, ha ido mostrándose que tiene conocimiento, que no solamente lo hace porque sí, que como decía Elena, no solamente es este mito de, bueno, no, el enfermero pone inyecciones, hace higiene nomás y nada más, sino que hay mucho conocimiento y mucha carrera por detrás, muchas materias, muchas horas de estudios para decir, bueno, sabe detectar una pauta de alarma a tiempo, sabe cómo proceder, el enfermero hace diagnósticos, propone intervenciones, entonces todo ese conocimiento que ha ido haciendo fuerte al enfermero y ensanchándolo para decir, bueno, mirá todo lo que sabe, todo lo que puede hacer un enfermero, o lo que yo les conté en la presentación, mirá todos los lugares que puede estar, que tal vez, no sé, Leandro, si no sos del palo de la salud, decís, che, yo no sabía todo esto, y nos pasa mucho cuando les presentamos esto a los estudiantes, y yo digo, ¿se imaginaban todo esto? Y dicen, no, porque la primera pregunta siempre lo lleva, cuando me vacunan, cuando voy a la guardia, y ahí quedó el rol del enfermero, no hay mucho más. Pero cuando les empezamos a contar todos los lugares en los que podemos estar, obviamente estudiando, formándonos, es como nada, un desafío para todo lo que se viene, ¿no? Así que sí, muy interesante todos los lugares en los que podemos participar. Y vos durante la carrera los chicos tienen que hacer prácticas, ¿no? Eso Sí. es obligatorio y eso los ayudan desde la universidad. Sí, las prácticas son obligatorias. Hay materias que tienen su campo práctico ya asignado, por ejemplo, materias de cuidados críticos, y bueno, van a tener una práctica seguramente en un área crítica, en una terapia, en una unidad de cuidados intensivos de unidad coronaria, la materia que tenga que ver con enfermería quirúrgica, bueno, seguramente tengan alguna rotación dentro del quirófano, también podemos trabajar dentro de los quirófanos, que creo que me olvidé de contarles, como enfermeros circulantes dentro de la cirugía, ¿sí? Estar asistiendo ahí en los procedimientos quirúrgicos con todo lo que tiene que ver con los recursos, ver qué cantidad de gasas, qué instrumental se va a usar, cómo está el paciente antes y después de la cirugía, muchas veces tiene miedo ese paciente, bueno, parte de la contención, de los controles de signos vitales, de detectar algo a tiempo, ¿sí? Hay mucho trabajo de enfermero quirúrgico también. Bueno, ahí tenemos prácticas dentro del quirófano, y después, por las que yo le contaba, las prácticas comunitarias también. Hay materias del área comunitaria que tienen prácticas. Hay, por ejemplo, universidades que hasta viajan a otras provincias, tal vez a trabajar. Bueno, en nuestro caso, en la Universidad de El Salvador, vamos haciendo contactos con distintos lugares y vamos interviniendo en las comunidades que lo necesitan, que no siempre son las vulnerables únicamente. Todas necesitan intervención comunitaria y en todas las poblaciones podemos educar. Y bueno, nosotros hemos hecho un año de educación en la misma universidad, por ejemplo, para ver cómo estaba cuidándose la salud los estudiantes de la Universidad de El Salvador en ese edificio. Y nada, y se pudieron detectar muchas cosas, como que se dormía poco, se comía mal, entonces empezar a hacer intervención sobre eso. A partir de ahí, creo que fue después de ese año que incorporaron, por ejemplo, frutas
en el comedor de la universidad. Entonces, además de las opciones ricas, pero que no son tan saludables, como snacks y demás, empezó a ver también frutas, productos más saludables, y nada, la verdad es que son intervenciones que van teniendo sus resultados también. Genial. ¿Cuándo es el Día del Enfermero? Esa pregunta. Ayer fue el Día del Enfermero acá en Argentina, sí, se conmemora el 21 de noviembre, y a nivel internacional el 12 de mayo. Tenemos 2 días a falta de uno. Feliz no he dicho ayer la charla, así que estuvimos cerca, porque escuché por ahí que era en esta semana, así Sí, que después sí. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta, Selén? ¿Algo que le quieran comentar? Si no, damos, la verdad que dio lo mejor, me parece, dio lo mejor en el quirófano virtual este. Me pido disculpas por tantas preguntas, pero bueno, creo que les sirve a todos y ojalá, la verdad que es súper interesante. Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieren hacer preguntar a Selén? Si no, damos por finalizado. Ahí Milagro está por hablar, me parece. Me parece que bajo el micrófono puede ser. Milagros, Ailén, Florencia Olobatú o Floppy Biliani. ¿Alguna pregunta, algo? ¿O estamos? Ahí Floppy dice muchas gracias. Perfecto. ¿Estamos ahí? Bien. Bueno, sinceramente a Selén un aplauso virtual, porque la verdad que diste lo mejor, es decir, hablar desde el alma, desde el corazón. Y cuando un profesional le pone el corazón a las cosas, es como que se multiplica, ¿viste? ¿Viste cuando Mario Bros, los jueguitos acá se multiplica todo? Entonces, la verdad que te agradecemos infinitamente. Esto va a quedar grabado para que los chicos puedan volver a verlo, y también para los chicos que no pudieron estar, que hubo un par que se desconectaron y nos mandaron WhatsApp. Así que, bueno, si querés, si a vos no te molesta, si querés dejar tu mail por las dudas que tienes, hacer alguna pregunta, o preguntarte, no sé, cuál es un referente tuyo, o si tenés algo de bibliografía para recomendar, si no te molesta, dejar tu mail ahí, lo escribirlo en el chat, y listo, el mail ahí de la USAL. Ahí está. Perfecto. Chicas, ahí tienen el mail, ¿sí?, de Ayelen, así, si quieren, pues, saquenle fotos, tóquenlo. Así, si por ahí te piden bibliografía o algo para empezar a leer, o cuál es tu referente, ¿sí? Bueno, ¿querés cerrar con unas palabritas? No, agradecerte primero, Leandro, por la oportunidad, como te decía al principio, este evento así de Expo Profesiones. Me encantó la propuesta. Bueno, estuve chusmeando ahí todos los expositores que iba a haber, y la verdad es que muy lindo. Creo que todos nos sentimos bien de compartir nuestra profesión, de visibilizarla, y bueno, en lo particular en lo que es enfermería, invitarlos a sumarse, que como bien decía Ailén, es este viaje de ida precioso en el que se van a encontrar con muchos altibajos, pero al final del recorrido es gratificante decir, bueno, elegí lo correcto, se me abrieron todos estos caminos, así que bueno, por ahí dejar de oír a veces los que dirán, y empezar por descubrirlo uno mismo, y sacar los mitos que muchas veces hay, porque, bueno, a mí me ha pasado, bueno, ¿y por qué no estudias medicina, ya que estudiaste tantos años enfermería? Y bueno, descubrí que esta profesión me gusta, me apasiona, y nada, y este es mi camino, y estoy súper contenta con lo logrado. Así que sí, invitarlos a sumarse, y cualquier duda que tengan, sí me pueden escribir, ahí les mi nombre y apellido, o sea, ayelen.willers@usal.edu.ar es el mail institucional, si no les dejé también el otro particular. Y bueno, que se continúen formando, que se continúen capacitando, escuchando estas charlas de orientación que los van a ayudar a poder guiarlos hacia dónde ir, o si me gusta o no. También recomendarles por ahí cursos que puedan llegar a hacer, no sé, en el veranito, hasta que venga la etapa de cursos de RCP, por ejemplo, de primeros auxilios, ¿sí?, que son muy importantes, ya sea que vayan a ser o no enfermeros, o sea, para todos. Y nada, y contagiar a otros contándoles qué hacemos nosotros como enfermeros. O sea, espero que, Leandro, hoy vayas a tu casa y le cuentes a su familia: hoy escuché una enfermera que me voló la cabeza contándome en todo lo que pueden trabajar. Hoy hago un ateneo en casa. Hoy hago un ateneo en casa con todos, y vamos a dialogar sobre todas las cosas. Pero acuérdate, en la presentación de YouTube voy a poner
es decir, la palabra Ateneo, seguro. Vas a ver ahí, vas a ver. Sí, Gracias a Yelén, gracias a todos los Gracias a ustedes. participantes. Un abrazo grande. Seguimos en las charlas. Si quieren participar de otras, ahora a las 7 tenemos ingeniería de alimentos. La semana que viene tenemos meteorología, astronomía. Es decir, la verdad que es buenas. Chicos, de corazón, gracias a Yelén. Un abrazo grande. Si quieren visitar la página de la USAL, usal.edu.ar, Universidad del Salvador, una de las universidades más prestigiosas del país. Hoy contamos con la presencia ahí de Yelén, profesional de ahí. ¿Sí? Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chicos, gracias. Sí, Chau, hasta chau. luego.